Vamos a continuar, hermanos y hermanas, vamos a continuar con un tema que se llama síndrome de alienación parental. Síndrome, repito, de alienación parental. El SAP, el llamado SAP. ¿Qué es este síndrome, amados? ¿Qué es? Se conoce como SAP, como una polarización de los hijos e hijas a favor de un progenitor y en contra del otro, generalmente con el que no conviven, generalmente, más no siempre. Ahorita va a ir agarrando forma esto. Tengan un poquito de paciencia, porque al principio les va a ir sonando un poco desconocido para quienes no hayan escuchado de esto, que sea nuevo, va a estar un poco peculiar, pues nuevo el tema, ¿verdad? Su expresión viene derivada de lavado de cerebro del niño contra un padre sin la existencia de una justificación y puede ser considerado una forma de maltrato infantil. Repito, una forma de maltrato infantil pudiera ser considerado. Porque, como dice aquí, es polarizar a un menor a favor de un progenitor en contra del otro. Es decir, como están aquí estos muñequitos, ¿verdad? Por eso siempre me gusta, por eso siempre me gusta ponerles así como que imágenes. Haz de cuenta que vamos a suponer que esta mamá se está divorciando de su esposo, de este papá, del niño. Esta es la criaturita, este es el niño. Entonces la mamá puede ser él o puede ser ella, pero vamos a usar el ejemplo de que ella, de que la mamá pone en contra al niño de su papá, sin una causa, sin una justificación, valga la redundancia, justificable, sin una justificación justa, sí, o sea, que nada justificaría, ¿verdad? Nada justificaría porque no debemos de envenenar el corazoncito de nuestros niños, aunque él haya hecho algo malo. Vamos a suponer, aunque él se haya ido con otra, así digámoslo, ¿verdad? Ya estamos haciendo toda una novela aquí, pero son ejemplos para poder explicar mejor este asunto. Aunque él haya decidido romper el vínculo matrimonial, hacer las cosas mal, haya cometido un error, se haya ido con otra mujer y haya dejado a la señora, de todas formas, ella no tiene ningún derecho en hablarle al niño, a la criatura, mal del papá. No, no tiene ningún derecho. Vuelvo y repito, aunque él se haya equivocado, aunque él se haya equivocado, ella no tiene por qué hablarle al niño mal de su papá. Mire, hijo, pero que tu papá nos dejó por otra mujer, se fue con otra. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo que pudiera citar muchos ejemplos. Mira que ya no nos quiere, ya se fue con otra, ya nos dejó, comentarios de ese tipo que van a envenenar el corazoncito y la cabecita del niño. ¿Qué va a pasar? El niño va a tener coraje con su papá, va a tener resentimiento, va a tener coraje con el papá. Eso, amados, en pocas palabras, es alienación parental. Cuando uno de los progenitores pone en contra al niño, a la niña o a los hijos, ¿verdad? Del otro, del otro. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Cuándo suele darse? ¿Cuándo se suele dar? ¿En qué casos? Cuando los progenitores se encuentran sumergidos en un proceso de ruptura que involucra una guarda y custodia. Ese pudiera ser un ejemplo. Sí, como les dije ahorita, que vamos a suponer que se están divorciando también, ¿sí? O también están peleando por la custodia de ese niño, también ahí.
Bienvenido, Frankie, bienvenido para quienes van llegando, hermano. Aquí ya se Amén, buena tarde, Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuándo se suele dar? ¿Cuándo suele darse el SAP? Cuando los progenitores se encuentran en un proceso de ruptura, pudiera ser un motivo que involucra inclusive la guarda y custodia, ¿verdad? Que están peleando inclusive por esa custodia del niño también. Niño, niña o ambos hijos, ¿verdad? Según sea el caso, según sea el contexto. Es importante recalcar que el rechazo debe estar originado en la actitud del progenitor alienador. El alienador, ¿quién es? El que lo está poniendo en contra, ¿verdad? Del otro. El que fomenta esta conducta y no por otra situación. ¿A qué se refiere que no por otra situación? ¿A qué se referirá con eso? Se refiere, vamos a poner un ejemplo, bueno, me voy a ir a un caso muy extremo, ¿verdad? Vamos a suponer que papá hizo maltrato físico, emocional o violentar o tocamientos a la niña, ¿sí? Ahí no contaría, ahí no entraría el SAP, ahí no sería SAP, ¿sí? Porque ahí a lo mejor esa niña, pues obviamente en su proceso de sanación va a agarrar coraje, va a agarrar rencor en contra de esa figura paterna, ¿verdad? Quien la está violentando, ¿sí? Ahí no entraría el SAP. Por eso dice aquí, ¿dónde le leí? Por eso dice aquí, no por otra situación, ¿sí? El SAP entra, vuelvo y repito, para que no haya confusión, cuando uno de los progenitores pone en contra al otro. Que igual también se da caso de papá a mamá, mira tu mamá me dejó, sí se da mucho esa situación, pero ¿saben qué? Amados y amadas, y esto va principalmente para las mujeres y se los digo con todo mi amor en el Señor y con todo respeto, seamos cuidadosas, porque generalmente se da más, ¿sí? Las estadísticas hablan que se da más en la mamá. Y saben que no solamente en un caso de divorcio, ahí les va, no solo en caso de divorcio, aún estando la pareja junta, unida, podemos cometer este tipo de conducta de alienar, es decir, de poner en contra. Aún estando la pareja, repito, junta, estando nosotras con nuestro esposo, nosotras podemos cometer imprudencias, decir, mira tu papá, qué ejemplo, no sé, me viene ahorita un ejemplo a la cabeza, mira que no me dejó para el gasto completo, mira que ni a completo lo de la semana o cualquier cosa que puede denigrar al hombre, al papá. Y ahí, ¿qué estamos haciendo, amadas? Estamos haciendo que ese niño o esa niña, poco a poco, muy sutil, a causa de nuestras palabras no sabias, como nos demanda el Señor, ¿verdad? Como esa mujer virtuosa que debemos de ser, porque ese me lleva a otro punto, ¿verdad? Y desarrollaríamos otro tema, la mujer virtuosa. Sí, ahí estaríamos cometiendo justamente esto también. Adelante, hermano Frankie. Gracias, doctora Alejandra. Quería compartirles que, aunque para alguno de los papás, como decía usted, principalmente se presenta en la mamá, para esta mamá es la conducta observable en ella, es en muchas ocasiones casi que aceptable desde su punto de vista, pero en realidad lo que está ocurriendo aquí es una manipulación de los sentimientos del niño, que es la parte que afecta, es la parte que después tiene que resolverse, porque esa manipulación sentimental que hace la mamá con el niño es por lo que tuvo una ruptura ella con respecto a su matrimonio, a su relación de pareja, y empieza a establecer una manipulación sentimental con el niño porque el niño, el otro papá también lo ama,
Entonces, a través de esa manipulación sentimental, la mamá piensa que le está haciendo daño al papá, pero en realidad el daño más importante se lo está haciendo al niño, porque va a ser un niño que más adelante va a tener problemas de autoestima, va a estar frustradito, va a tener de pronto dificultades en desempeñarse socialmente, en después tener una relación de pareja o tener una buena amistad. En realidad el daño es hacia el niño, porque es un tema que juega con los sentimientos de él para hacerle daño al otro papá. Exactamente, hermano Frankie, exactamente. Y veo, intuyo o discierno que usted ya conoce el tema, porque sí, para allá vamos, para allá vamos, aguánteme un tantito, ¿verdad? Aguánteme el corte, como decimos por acá, en mi rancho. Y a veces inclusive hasta con los permisos debemos de tener cuidado, hasta con comentarios que hacemos, pues fue tu papá quien no te dejó, pues él no te dejó. También en esos comentarios debemos ser cuidadosas porque el niño él no me dejó, él es el malo, él es el gacho. Pueden pensar también ellos y poco a poco y nosotras sin querer o queriendo, ¿verdad? O no siendo sabias en el Señor, los vamos poniendo en contra a nuestros hijos, en contra del papá. Muy, muy cautas, amadas, por favor. Se los digo con todo mi amor y respeto, muy cautas, porque nosotros somos una influencia bien, bien grande con el hombre o con nuestros hijos también. Adelante, hermana Sara. Amén. Sí, hay hombres que también usan ese tipo de manipulación, porque por ejemplo nosotros tenemos un caso y es el papá, ellos están divorciando, ¿verdad? Pero el papá es quien manipula a las niñas. El papá es quien le dice a las niñas que tu mamá me votó porque no me quiere. Las niñas llegan donde la mamá preguntándole, mami, ¿por qué tú no quieres a mi papi? Entonces, nosotros pensamos que él hace eso como para que la mamá recapacite, pero realmente haciéndole daño a sus propias niñas que le está, diciéndole que su mamá no la quiere, no lo quiere, que por eso se separaron. A las niñas le hacen más daño que a ellos mismos como adultos. Entonces también hay hombres que lo hacen también, que nada más no somos las mujeres. Hay hombres que son manipuladores también. Exacto, amada. Sí, por eso se los comenté en un inicio. Es de ambos, lo recalqué, ¿verdad? Es de ambos, pero la tendencia suele ser más en las mujeres. La prevalencia, ¿verdad? La tendencia, repito, suele ser más en las mujeres. Inclusive las mujeres también, porque por lo general eh, llevan más cuando llega a haber casos de divorcio, la custodia y con eso también manipulan y también para tener el control, para pedir más dinero al ex esposo, usan este tipo de situaciones y no se vale, ¿verdad? No se vale usar a los niños. Eso no es de Dios, no está nada bien. Muy bien, continuemos. Algunas características justamente de la alienación parental, algunas de las características son, se afecta lo que decíamos ahorita, ¿verdad? La estabilidad y el equilibrio emocional de quién? De ese menor, de ese niño, de esa niña. Acuérdense, si digo niño es por cuestiones de practicidad, pero al decir niño me refiero niño o niña. Desintegración en la dinámica familiar, obviamente, ¿verdad? El niño no se mantiene al margen de la disputa, no lo mantienen al margen. Lo están metiendo, lo están involucrando en problemas de adultos que no deben de meterlo. Vuelvo y repito, ya sea de padres divorciados o de padres aún juntos. El menor no atiende a la razón de ese odio, no atiende y no entiende tampoco, no sabe de qué viene. Su cabecita obviamente no sabe comprender, ahorita vamos a ver más a detalle esto, e inclusive sentimientos de culpa también. Empiezan a desarrollar sentimientos de culpa. Ahorita vamos a ver poco más a detalle esto que les estoy explicando. No, es algo muy feo, muy, muy feo, y hay consecuencias severas en el menor, ¿eh? Severas. Algunos ejemplos de síntomas de estos niños. 1. Rechazo sin motivo aparente.
¿Rechazó a quién? Pues a quien lo están poniendo en contra, ¿verdad? Obviamente. Empieza a tener rechazo de diferentes formas, de muy diferentes formas. Frases o comentarios negativos también. No, es que tú no me quieres, es que tú nos vas a dejar a mamá y a mí, o cualquier comentario, cualquier frase negativo, ¿sí? De diferentes. Tratan de evitar encuentros. Oye, hijo, voy por ti. Ejemplo, si están divorciados los papás, voy por ti el fin de semana para ir al parque, para ir al cine, para ir a la iglesia, para ir a pasear, qué sé yo. No, 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 el niño no quiere. ¿Por qué? Porque ya ve al papá como malo. Cito uno de muchos ejemplos. Se ponen agresivos también, se pueden poner agresivos, agresivos verbal o hasta físicamente, porque hay niños que sí pueden levantarle la mano a sus papás, ¿eh? Ojo con eso. También pudiera darse el caso. También aparecen insultos, pueden aparecer insultos hasta palabras altisonantes, palabras grotescas también pudiera haber, también ya en casos más severos. Falsas acusaciones también, acusaciones falsas. Aparecen sentimientos de temor también. Se ponen agresivos, insisto, de diferentes formas, ¿verdad? Y ahí son alertas con esto. Ahora bien, cabe comentar, bueno, antes de pasar a esta, cabe comentar otra cosa muy importante. Estamos dando el ejemplo de que mamá o papá pueden cometer este acto, alienar a los niños. Pero ojo, ahí les va otra, que casi nadie, casi ningún psicólogo les dice, amados. También, muy común, los abuelos pueden cometer la alienación parental, también. Ejemplo, usted puede dejar a su criatura, a su niño, a su niña, al cuidado, es un ejemplo también, al cuidado de su abuelita paterna. Repito, es uno de muchos ejemplos. No nada más con abuelita paterna se da, es un ejemplo. ¿Sí? Y usted como tiene que ir a trabajar, le dice a la abuelita, ten, aquí está mi niño para que me lo cuides. Todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ejemplo. Y esa abuelita, como no le gustó la mujer que el hijo escogió, es un ejemplo. Como no le gustó la mujer que el hijo escogió, ¿qué hace? ¿Qué creen que hace? Si ella no es una mujer de Dios, si ella no es una mujer madura en el Señor y madura en muchos aspectos, emocional y inteligencia emocional y de muchas formas, ¿qué puede hacer? ¿Qué se da en muchos casos e ignoramos? Le va a empezar a meter ideas a ese niño. Mira que tu mamá esto, ay, mira que tu mamá lo otro, y sutil va envenenando a ese niño. ¿Y qué pasa? Que cuando la mamá, al paso de los días, de las semanas, de los meses, empieza a notar a ese niño raro, empieza a notarlo con estos síntomas, empieza a notarlo, ejemplo, con falsas acusaciones, con insultos hacia ella, con rechazo sin motivo aparente, con frases o comentarios negativos, etcétera, etcétera. Y la mamá se queda, ¿pero por qué? ¿Yo qué hice? Y la mamá no se está dando cuenta que la abuelita paterna está cometiendo alienación parental. ¿Se fijan? Y me tocó ver un caso muy, pero que muy de cerca. Es más, les puedo decir que ese caso inclusive llegó a la corte, como le llaman en sus países, aquí en México llegó a la fiscalía, así de esas, porque esa abuela le estaba metiendo cosas a la niña en su cabecita. La abuela incluso hizo falsas acusaciones, la mamá para querer recuperar a su hija, no le quedó de otra más que ir a la fiscalía, levantar una demanda. Tuvieron que interrogar a la abuela, tuvieron que interrogar a la niña regresó a los brazos de su madre, gloria a Dios por eso, de sus padres, y se comprobó, ¿verdad? Que
que a la niña no se le hacía nada malo en su casa, pero la abuela, hasta donde no llegaron sus mentiras, para querer quedarse con la niña, querérsela quitar de los brazos a su propia mamá, así. O sea, ¿a qué voy con este ejemplo? Los mismos abuelos pueden cometer esos actos atroces también. Entonces, finalmente fue recuperada esa niña, fue recuperada, se retiró la demanda, pero no tenía por qué llegar el caso tan grave, tan grande, ¿verdad? Fue muy triste, pero bueno. Algunas consecuencias en el menor puede causar, si no se trata, por supuesto, porque hay que tratarlos. Como decía en un principio nuestro hermano Frankie, que más allá de hacerle daño al ex o a la pareja, se le está haciendo daño al menor. Problemas de autoestima, miedo, timidez, violencia, inclusive empiezan a tener violencia en su colegio. También empiezan ustedes a notar actos de violencia. Me han tocado aquí en los grupos, en antiguos grupos, personas, ¿verdad?, que han sido maestros también y han comentado eso. Problemática en el desarrollo escolar también, lo que les decía ahorita. Sentimientos de culpa, ¿sí? Porque el niño o la niña empieza a tener sentimientos de culpa por eso que está cometiendo. Es que yo trato mal a mi papá, yo trato mal a mi mamá, a quien esté haciendo el daño, ¿verdad? Pero en realidad no es su culpa, es porque le están metiendo eso en su cabecita, es porque le están manipulando, ¿sí? Adelante, hermano. Gracias, doctora Alejandra. Un aporte pequeñito, y es que resulta que el niño tiene ese sentimiento de que esto es mi culpa. ¿Por qué motivo? Porque él ama a los dos papás y él no entiende por qué están discutiendo. Y como cuando discuten, el niño es el centro de la discusión, entonces él dice, entonces el problema soy yo. Y eso es lo que genera todos estos sentimientos que usted habla. Gracias. No, hombre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Exactamente, porque aman los dos, ¿verdad? Y piensa, es mi culpa. Y ¿sabe qué? Esto me lleva, así hago un pequeño paréntesis, ¿verdad? En cuanto a la culpa de los niños. Los niños casi siempre se sienten culpables en todo, inclusive, para que ustedes se den una idea y dimensionen esto, amados. Sí, complementando lo que bien ya nos expuso el hermano Frankie. Cuando papá o mamá discuten, el niño se siente culpable. Ojo con eso. Por eso también es importante que no discutan delante de esa criatura. Ahí les va otra. Y esto lo tratamos en el duelo niños. Ahí les va este dato importante. Cuando fallece alguien en la familia, el niño o niña se siente culpable. Qué increíble, ¿verdad? Ustedes dirán, oiga, hermana, pero no tiene nada que ver el tema de duelo con esto. No, 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 no. No tiene nada que ver. Lo que quiero que vean un poquito aquí, que me comprendan un poquito, es hasta dónde llega en las criaturas, en los niños, ese sentimiento de culpa. Como bien dice aquí el hermano Frankie, hasta en eso, ¿verdad? En ver los papás así. Ellos casi siempre piensan que todo lo que pasa a su alrededor es su culpa. Incluso en un caso de duelo, les he dicho en las clases, usted tiene que decirle, mira que no es tu culpa. Y hay gente que me dice, oiga hermana, pero pues es obvio que no fue culpa del niño que falleciera el abuelito, ejemplo. Claro que es obvio para usted, hermano, hermana, pero para el niño no es obvio. Usted dígaselo, se lo tiene que decir. Se lo tiene que decir. Pero bueno, nada más para que, insisto, que comprendan cómo ellos manejan la culpa. No es como nosotros los adultos, es muy diferente ese asunto en ellos. Pueden desarrollar depresión infantil. Imagínense si en un adulto, qué difícil tratar depresión, ahora en un niño. Dificultades en el desarrollo de habilidades sociales y, ojo con esto, aparición de conductas de manipulación. Ese niño, esa niña empieza a manipular a sus hermanos, a su amiguito en el colegio,
a su misma mamá, a su mismo papá. ¿Por qué? Porque aprendió. Lo manipularon, aprendió a manipular. Y ojo con eso, un narcisista en potencia. No quiero decir forzosamente va a ser narcisista, no, pero sí pudiera estarse cocinando un narcisista en potencia. Muy probable. ¿Sí? Bueno, ¿qué puede empujar? Ahora vamos a ver el lado del papá o de la mamá que lo hace. Ya vimos el lado del niño, de la niña. Vamos a entender un poquito, no a justificar, a entender, a empatizar. ¿Qué puede empujar a papá o a mamá a hacer esto? ¿Sí? Baja autoestima puede ser un punto. Sí, que por esa baja autoestima pues esté hablando mal del otro. Escasas habilidades sociales, que va muy de la mano con baja inteligencia emocional, poca inteligencia emocional, que hoy en día hace falta muchísimo aprender también de ese tema, ¿verdad? Que yo soy partidaria que en las iglesias se hablara de esto, pero a la luz de la palabra también, a la luz de la palabra, porque la gente no sabe cómo manejar sus emociones, ¿verdad? Hablando en un contexto muy general, ¿verdad? No digo todos, obviamente, pero hay falta de información en esto, en inteligencia emocional, dependencia emocional también, eso me lleva a otro punto. En caso de maltratadores en situación de violencia de género o violencia doméstica. Vuelvo y repito, ahí pudiera haber violencia de género también, ¿sí? Papá haciéndolo o viceversa. Trastornos de la personalidad, una persona que tiene un trastorno pudiera muchísimo incurrir, a este tipo de conducta, como una persona con narcisismo, ¿verdad? Una persona también con TLP también pudiera ser, no nada más el narcisista, que el narcisista es quien más lo pudiera hacer, pero no nada más él, ¿sí? Repito, hasta una persona con TLP, una persona con psicopatía, sociópata, etcétera, hasta una persona histriónica también, que ya ahí nos meteríamos en otros rollos, en otros asuntos de trastornos de personalidad, ¿verdad? Pero así hablando en términos generales, una persona, valga la redundancia, con trastorno de personalidad. También dificultades a la hora de expresar o comprender las emociones, falta de empatía también, sí, que una persona que le falta empatía no necesariamente es un narcisista, pudiera tener problemas o poca empatía, pero sin llegar al narcisismo, ¿verdad? Ese sería otro tema muy grande para desarrollarlo, pero serían algunas cosas, porque nosotros pudiéramos pensar, bueno, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Estos serían algunos de los puntos, ¿sí? Si ustedes tuvieran alguna pareja o expareja en la consejería, analicen, ¿verdad? Traten de analizar. Más si ustedes, no quiero subestimar a los hermanos que no lo son, pero aún más si alguien de ustedes es psicólogo, bueno, pues se le va a facilitar mucho más el distinguir el por qué, ¿verdad? El por qué y poderles encauzar, ayudarles, no para señalar, no para criticar, sabemos, pues es que esta persona no tiene inteligencia emocional y va a juzgar, no quiero decir eso, para poderles encauzar, ¿verdad? En el amor de Cristo y al prójimo. Sí. Bueno, algunos ejemplos del comportamiento del alineador, del protagonista de esta película de terror, ¿verdad? Por así decirlo, del protagonista de todo este caos. Realizar comentarios negativos, insultos, faltas de respeto hacia el progenitor afectado. Ojo, si yo, por ejemplo, insulto a mi esposo delante de mi hijo, ahí también estoy incurriendo a esto, también. ¿Por qué? Porque él también se le puede hacer fácil, mi mamá lo insulta, también. Sí, o sea, son conductas que propician, propician. Contarle al niño o a la niña detalles sobre el procedimiento judicial,
también. No, pues es que fíjate que tu papá puso otro abogado porque no quiere pagar los 5,000 pesos de pensión, quiere pagar 2,000 pesos de pensión. No nos quiere dar lo que nos merecemos. Detalles de eso, ¿verdad? Porque yo le habría de decir, ¿no? Sí, sería un ejemplo. Mentir sobre el padre que lo sufre, dificultar la relación paternofiliar, rechazar las visitas o la convivencia que le corresponde por derecho también. Inclusive aquí en este punto, en dificultar, también pudiera ser sabotear o entorpecer las visitas. Un ejemplo, que a mi ex le tocarían por derecho para poder ver a sus hijos. Sí, insisto, es un ejemplo. No informar al otro sobre la vida del menor también es una forma de alienar. No informarle sobre su evolución escolar, cómo va en la escuela, cómo va su salud, cómo su comportamiento. No, eso tampoco es correcto. Fomentar el distanciamiento o enfriamiento de la relación. También yo puedo ser partícipe para que haya un enfriamiento en su relación. Sí, cito ejemplos. Ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el progenitor. Ejemplo, si el niño dice, yo como quiero a mi papá y yo me burlo, ¿qué mensaje estoy enviando? Que eso está mal, ¿sí? Ahí estoy mandando un mensaje erróneo hacia mi hijo. Premiar comportamientos despectivos hacia el otro padre. Hacer que su propia familia se una a estas estrategias también. También eso está mal. Muy bien. Datos adicionales, amados, y ya casi terminamos, tengamos un poquito de paciencia. Más de 82,000 niños en México, ojo con eso, es un dato de aquí de mi país, pero ustedes si quieren investigar en su país, les invito por favor a que lo hagan. Si lo pueden hacer en la semana y compartir ahí en el grupo de WhatsApp, por favor pongan ese dato. Más de 82,000 niños, repito, en México son víctimas de alienación parental. Oigan, es bastante, mucho. Ojo con este otro dato alarmante. El 98% de los presos en centros de reinserción social fueron víctimas de alienación parental. Imagínense cuántos de estos son sociópatas, porque las cárceles, las prisiones están llenas, no quiero decir al 100%, no, por supuesto que no, pero sí un gran porcentaje hay sociópatas. ¿Les dice algo esto? Piénselo poquito y ahorita me opina. Piénsele ahí un poquito a este dato, a qué voy con eso. El 95% de los internos, ¿qué quiero decir con internos? Las personas presas, ¿sí? Que así se les dice propiamente. Yo trabajé en una cárcel, hermanos, hace muchos años, no sé si les compartí, en un centro de readaptación social para adultos del Estado. Duré algunos años ahí. La verdad fue una experiencia bastante retadora, bastantísima diría yo. Imagínense qué tanto no veía yo ahí, qué tanto, bastante, créanme, de todo. El 95% de los internos carecen de mamá o papá. De cada 100,000 divorcios, cerca del 30% son separaciones violentas. Ojo con eso. De cada 100,000 divorcios, 30% aproximados son separaciones violentas, de los cuales 30% sufren alienación parental. Dígame alguien, una sola persona ya para poder avanzar, una o dos. Todo esto, ¿qué les dice? ¿En qué se recapitula estos datos? ¿Qué tiene que ver la alienación parental con la sociedad y la delincuencia? Profesora, que precisamente como estos niños que sufren las consecuencias de la alienación parental tienen
una manipulación con respecto a sus sentimientos, porque es que casi siempre la mamá lo que busca es vengarse del papá por el divorcio. De esa manera utiliza el niño, ¿cierto? Y lo utiliza de manera sentimental. Al hacerlo de esa manera, está afectando sus emociones. Al afectar sus emociones y sus sentimientos, entonces lo va a volver depresivo, lo va a volver desconfiado. Y todo esto puede estar resultando en una caracterización con respecto al tema social que usted dice, lo que puede finalmente desencadenar en una psicopatía. Sí, me encantó las palabras tan elocuentes que usó, estimado Frankie. Exactamente. A la psicopatía o bien le complemento, estimado Frankie, o bien a otro trastorno mental también. El límite de la personalidad. Principalmente sí pudiera ser la psicopatía, ajá, principalmente, pero también pudiera ser, ¿sabe qué también? En potencia, un borderline también. Un trastorno límite de la personalidad. Ajá, sí, también. Claro. Pero en potencia. O un narcisista, ¿verdad? Un trastorno de narcisismo. También, cualquiera. Y luego nos quejamos, ¿verdad? Como sociedad, digo, no quiero hablar como política, pero nos quejamos porque está llena nuestro país de tanta delincuencia, porque el gobierno no hace nada, porque el presidente no hace nada, porque los diputados no hacen nada. Amados, porque no hacemos nada en nuestro hogar muchas veces, porque todo eso, esos delincuentes en potencia están siendo fabricados en el hogar, Dios mío santo. Pero bueno, continuemos, amados, porque ya les robé mucho tiempo y les agradezco mucho de todo corazón, ¿eh? Bueno, ya vamos a terminar. Conclusiones finales, amados. Se define como un desorden psicopatológico en el contexto familiar, ¿sí? Sin embargo, no está reconocido, quiero decir, no está reconocido este síndrome en el DSM-5, ¿verdad? No está reconocido como trastorno, pero sí es un síndrome, como les acabo de explicar. Sin embargo, sí que puede ser clasificado, si es clasificado, por supuesto que sí, como una problemática objeto de atención clínica en el DSM-5 principalmente, ¿sí? Muchos psicólogos, muchos especialistas sí tratan a niños que hayan sufrido del síndrome de alienación parental y que conozcan, por supuesto, ¿verdad?, las características y demás. E inclusive también quiero comentar, añadiendo, vaya, a esto, que también muchos psicólogos pueden emitir justamente un escrito, ¿sí? Para poderlo mandar a la corte, porque esto también es tema no nada más de psicología, amados, esto también es tema legal, de leyes, de abogacía, como le llaman en su país, jurídico, quiero decir, ¿sí? En algunos países, la alienación parental ya es justamente un delito, ya está reconocido como un delito, así como tal, en algunos países, especialmente primermundistas. Ojo, en otros países, aunque no esté reconocido justamente y exactamente y textualmente como un delito, pero sí entra, ojo aquí, entra dentro de la violencia familiar, dentro de la violencia doméstica. Aquí propiamente en México, ¿verdad? Yo estuve investigando desde hace tiempo, sí entra dentro de la violencia doméstica. Entonces, si alguien, mamá o papá, ¿verdad?, quiere interponer una denuncia de este tema, ¿qué va a hacer el juez? Va a pedir el escrito al psicólogo para analizar, ¿verdad?, para ver a ese niño, ver ese caso y sea de ayuda en la corte. Yo les invito que si les interesa más de este tema, ustedes investiguen en su país, en Colombia, en Dominicana, en Ecuador, en donde quieran, que me imagino que las leyes están más o menos parecidas aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Más o menos por ahí deben de andar.
por eso dice aquí, en algunos países no está regulado propiamente como un delito así, alienación parental, no, pero entra en el rubro, vaya, de los delitos de la familia, sí, doméstica o violencia familiar o qué sé yo. Bueno, como un dato adicional, aunque la abogacía no nos atañe, pero sí es bueno saberlo. Y finalmente, pues como dice la palabra, ¿verdad? En Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Porque hacer esto, ¿qué es? Pues provocarlos a ira, ¿sí? Y no solo a ira, a confusión, a muchas cosas. Y hay que criarlos como dice la palabra, ¿verdad, amados? Amén. Bueno, antes de despedirnos, porque ya les robé bastante tiempo, les vuelvo a agradecer. ¿Alguien quiere hacer un comentario final? Adelante, hermano. Sí, doctora Alejandra, aquí en Colombia ya se estableció hace un par de años, unos 5 años tal vez, de que los niños deben pasar tiempo con el padre y la madre. Ya es una norma y esto lo hacen por el motivo que exponía una compañera hace un rato, de que el niño debe pasar tiempo con su papá y con su mamá. En esa separación se determinan las vacaciones y todos esos temas del colegio, porque finalmente el niño se va a dar cuenta de que o la mamá o el papá alineador les mintió. Ese otro papá sí lo quiere, ese otro papá sí lo extraña, pero hubo una alineación por parte de uno de los dos, que las estadísticas nos llevan más a que ocurre más en las mamás que en los papás. El alineador es más, pero es por estadísticas. La compañera lo decía y es cierto, los papás también lo hacen. Estos papás normalmente tienen un buen rango de narcisistas, porque este pequeño rango de narcisista lo lleva a que sean alineadores parentales. Pero el punto es ese, sí se hace en Colombia, se está determinando como obligatoriedad de que los niños deben permanecer con ambos para que se determine el afecto de ambos padres y se disminuya el efecto que causa en el niño esa alineación. Oh, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, hermanos, por estar este tiempo también que estuvimos extra. Creo que fue de mucho provecho porque ya nos quedan pocas semanas. Estamos aprovechando el tiempo lo más que podemos y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Amén. Amén, muchas gracias. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Amén. Igualmente, Dios los bendiga. Shalom para todos. Amén, hermana.